Hola, hoy estamos tratando el tema de la cadena perpetua para los delitos atroces, obviamente, que tienen que ver con violaciones y asesinatos de menores. Desafortunadamente, este es un tema que genera mucha emotividad. También es un tema que tiene cierta repercusión mediática y al unir estos dos conceptos de emotividad y mediático, pues se convierte en un objetivo de nuestra élite política que pretenden con este tipo de temática de alguna manera llamar la atención del público en general y en algunos momentos también mejorar las encuestas. Pero en realidad sí es cierto que con esta temática la élite política se pone en primer plano más allá del resto de inconvenientes que pueda tener el país de mucho mayor jerarquía. Más sin embargo, para nosotros como hombres heterosexuales, padres de familia y con cierta frecuencia también citados a fiscalías y a juzgados por falsas denuncias, es un tema delicado y creo que también en general, tanto para los especialistas en derecho como en psicología y en psicología forense, es un tema que no es, digamos, tan sencillo, es un tema realmente de mucha profundidad. Es por eso que más allá de toda, digamos, la parafernalia de ideas y de contradicciones que haya entre un grupo político y el otro, nosotros debemos ver este tema sin pasión, con mucha racionalidad, con mucha inteligencia y saber plantear también de dónde y hacia dónde nos movemos. Porque desafortunadamente los derechos de los hombres adultos en este momento pues prácticamente es el trompito de poner, ¿cierto?, para todas las discusiones que se estén dando. Los derechos nuestros realmente vienen a menos. Realmente hay que manejarse con mucha, diría yo, cordura, con mucha razonabilidad, con mucha inteligencia y basados en la ciencia jurídica y en la ciencia de la psicología para poder de alguna manera destrabar los inconvenientes que se nos presentan en esta lucha constante por pretender ser lo que somos por naturaleza. Hombres masculinos y fuera de eso padres de familia y como si fuera poco de familia separada. Bueno, esperamos que esto que estamos colocando el día de hoy sirva para reflexionar, para encontrar realmente caminos para solucionar el inconveniente y ver si efectivamente la cadena perpetua le está dando algo más a la, digamos, armamento jurídico que tiene la rama judicial. Y lo más curioso es que en esta, digamos, situación donde la rama judicial, digamos, el derecho penal, serían los llamados de alguna manera a orientar también esta discusión, son los que menos tienen que ver, solamente el Ejecutivo y el Legislativo. Bueno, esperemos a ver que todo esto llegue a buen puerto y esperemos también que lo que hoy colocamos acá, los videos preliminares y también la discusión con los expertos, nos dé también luces sobre este tema tan delicado que sí o sí afecta a los derechos de los hombres. Porque de alguna u otra manera sabemos lo que es una falsa denuncia y si la falsa denuncia ya de por sí es un problema, hasta dónde realmente nosotros nos tenemos que preparar también para poder de alguna manera enfrentar este tipo de situaciones que se nos pueden venir tarde o temprano, ojalá nunca. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Igual que otras veces, el debate sobre la cadena perpetua vuelve a plantearse. ¿Será distinto esta vez? ¿Creen ustedes que la cadena perpetua es el castigo adecuado frente a los violadores y asesinos de niños? ¿Sí o no? Joana Jiménez, bienvenida. ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? Gracias. Siempre sí, mil veces sí, hasta que logremos la ley Gilma Jiménez. Por supuesto que sí. Llegó la hora de hacer valer y respetar el artículo 44 de la Constitución Política que dice que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Pero ahora bien, no hay absolutamente nada ni nadie que nos pueda garantizar que estos zampones, asquerosos violadores y asesinos de niños, cuando van y pagan las irrisorias penas que hoy a lo que los condenan, cuando salgan vuelvan a cometer el mismo delito con otros niños. Así que sí y mil veces sí a la prisión perpetua para violadores y asesinos. ¿Y qué dice el abogado Juan José Castro? Bienvenido, ¿sí o no? José Manuel, por supuesto que no.
Hay que plantear este escenario desde diferentes perspectivas, jurídicas y económicas secundariamente. Es inviable desde lo jurídico porque Colombia hace parte de diferentes tratados de derechos humanos donde la dignidad humana es el factor fundamental. Plantear la cadena perpetua volvería al individuo no un fin en sí mismo, sino un medio para conseguir finalidades estatales. Iríamos en contra de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, donde determina cuáles son las finalidades de la política criminal. No resistiría al análisis de la Corte Constitucional y, entre otros aspectos, estaríamos dando al mismo argumento circular que sucede o que podemos observar desde el año 2000, que en los delitos cometidos contra menores se han ido aumentando las penas progresivamente y estos fenómenos no se han disminuido. ¿Qué piensa de esos argumentos, Joana? Que no disminuzca el delito no quiere decir que nosotros no le apuntemos a la prisión perpetua, porque vuelvo y repito, claro que va a disminuir el delito, porque es lo que nos garantiza que estos zampones no vuelvan a cometer el mismo delito, entre otras por los incidentes que hoy en día en Colombia es bastante alta la cifra, pero entre otras el tema económico, bueno, los tratados internacionales que toca el doctor Castro. Sí. En eso hay que anotar algo muy importante, y si bien es cierto, nosotros sí firmamos tratados que nos prohíben la pena de muerte, pero no la prisión perpetua. Lo que hemos firmado es que no sean penas crueles que no sean penas crueles e inhumanas, y la prisión perpetua, la ley Gilma Jiménez no está proponiendo en las cárceles colombianas yo no estaría tan seguro, pero que nosotros no estamos proponiendo torturar a los violadores y asesinos de niños. Hay una circunstancia de facto, y es que hoy las cárceles colombianas tienen un 56% de hacinamiento, y plantearle a una persona que nunca va a salir en su vida de la prisión es quitarle cualquier esperanza de poder resocializarse, y ese es el fundamento de los tratados internacionales, plantear la pena no como una exclusión social, sino la posibilidad de una resocialización. Y permítanme tocar unos temas meramente económicos. Sí, el Ministerio de Justicia planteó las cifras de cuánto vale mantener un preso anualmente, y son 19 millones de pesos. Eso sin tener en cuenta las afectaciones físicas y de salud que pueda tener. Sí. Cuando se desarrolla este punto, vemos que hoy el 2% de todas las personas convictas en las cárceles por delitos sexuales son el 2%. Mantener a estas personas hoy anualmente nos vale 29.000 millones de pesos. La expectativa de vida en Colombia, según el DAN, está en 74 años. Esos 35 pero, años... ¿qué hacemos? ¿Los dejamos en la calle por un tema puramente económico? No, esos 35, ojo que estoy hablando de 35 años adicionales, nos costarían alrededor de 11 billones de pesos. Esa no es la solución. Hoy en Colombia existen penas de hasta 50 años por un delito individual o hasta sí es un buen punto. Años por concurso. ¿No será que la clave, y se lo hemos preguntado muchas veces a usted, Joana, es aplicar lo que ya tenemos, pero aplicarlo rigurosamente? Acaba de tocar un tema supremamente importante, porque no existen penas hasta 50, existen penas hasta 60 años de prisión, que es la máxima condena en Colombia. Y eso pero me no es casi una cierto que a los violadores y asesinos de niños los condenen a 60 años de prisión. Es decir, no existe un solo violador ni asesino de niños condenado a 60 años de prisión. Para que eso llegue a pasar... Tenemos el caso de Juliana Zamboni. Acaba de dar a eso voy. Por ejemplo, el ampón Rafael Uribe Noguera, todo lo que le hizo a nuestra pequeña Juliana Zamboni, que es lo que llaman concurso de delito los abogados, ni siquiera le llegó a 60 años de prisión. Eso es lo que desvirtúa ese argumento. Pero le llegó ahora a 52 años de prisión, teniendo él casi 40 años. Perfecto. La expectativa de vida en Colombia... No, pero volvemos otra vez al mismo punto. En Colombia la expectativa de vida está en 75 años. Pero yo quiero preguntarle al abogado Castro, ¿cuánto va a pagar en la realidad Rafael Uribe Noguera? Porque como insisten que ya no hay beneficios para estos zampones, no es cierto. El artículo Tienen 68A, las rebajas de condena, que para mí son unos beneficios por estudiar y trabajar. Cada 3 días en la cárcel rebajan un día de condena, así que Rafael Uribe Noguera no va a pagar más de 35 años de prisión. Con los 33 que tiene, son 68 años de prisión. ¿Quién dijo que a los 68 años no violan el artículo 68 del Código Penal impide los subrogados penales, asimismo la ley 1098. Realmente son penas perpetuas las que existen hoy. El punto más allá de todo es reflexionar, porque no puede ser el derecho penal el llamado a solucionar los problemas sociales, sino esta es la última opción. Hablemos, por ejemplo, de la ley 1146, que ordenó crear las políticas interinstitucionales para la prevención del delito y la violencia sexual. Por esas cosas no estamos funcionando. Opinen con nosotros en @noticiasrcn y vean la sección completa en noticiasrcn.com. ¿Sí o no? La respuesta la tiene usted.
Efectivamente, pues esta es una temática bien interesante y sobre todo cuando ocurren casos a nivel nacional en donde se despierta ese sentimiento social, ¿no? De que es necesario generar un castigo más alto de lo que prevé actualmente la legislación penal. Es donde empezamos a preguntarnos, ¿no? Si es viable o no establecer la pena de muerte o la cadena perpetua para llegar a generar estas responsabilidades hacia los autores. Sin embargo, pues todos esos aspectos hay que hacerle un análisis no solamente desde la viabilidad o del sentimiento social, sino también desde la parte de los derechos humanos, porque ciertamente no podemos generar una pena de cualquier forma, sino que tiene que darse una garantía desde los derechos humanos, el derecho internacional público, para que de esa manera el Estado colombiano no termine infringiendo lo que vendría a ser sus obligaciones que ha suscrito o que ha adquirido al suscribir tratados internacionales. Entonces, en este sentido, tendríamos que ver que Colombia actualmente hace parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que no dicen expresamente que no se pueda tener pena de muerte o que no se pueda tener pena de cadena perpetua, pero sí prevé ciertas limitaciones. Por ejemplo, la Convención Americana hace un llamado a que los estados de manera progresiva traten de eliminar la pena de muerte de sus legislaciones. Y en ese mismo sentido, también se ha establecido la prohibición de generar penas o tratos crueles, degradantes e inhumanos. Y justamente la cadena perpetua es considerada o puede llegar a ser considerada un trato cruel, inhumano y degradante si no se da bajo las condiciones adecuadas. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha indicado que si existe la cadena perpetua, pero la legislación prevé la posibilidad de revisar el caso, de que se pueda llegar a conmutar la pena o a generar la condición de la libertad condicional, se puede considerar que la pena de cadena perpetua pues es viable. Sin embargo, por ejemplo, eso sucedió cuando el Tribunal Europeo revisó lo que sucedía en el Reino Unido. Como se daban esas garantías a las personas que estaban siendo procesadas, pues consideró que el Reino Unido cumplía con las garantías hacia los derechos humanos. Pero caso contrario sucedió con Hungría, que no preveía esos mecanismos y la Corte Europea consideró que sí se estaban restringiendo derechos humanos. En el caso, por ejemplo, del Comité de Derechos Humanos, que es el organismo internacional que hace la supervisión del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha llamado la atención de los estados para que en la medida de lo posible no se consagren estos tipos de restricciones a la libertad. Ahora, en caso de que el Estado insistiera en esto, pues hay que considerar ya unos aspectos, digamos que más concretos, que tienen que ver con cómo se va a dar la cadena perpetua. Por un lado, porque las personas que están privadas de la libertad, ya la Corte Constitucional colombiana ha revisado muchísimos casos en los que las cárceles tienen condiciones muy precarias, hacinamiento, enfermedades, salud. Entonces allí vendría la pregunta de si el Estado colombiano sí tiene el dinero suficiente para financiar una pena perpetua, porque eso va a implicar que durante el tiempo que esa persona viva, el Estado le tiene que dar un sitio donde va a estar recluido, pero en donde tiene que tener condiciones de dignidad. No digamos que va a vivir como rey, pero sí tiene que tener unas condiciones mínimas de vida, que no se vaya a enfermar porque, por ejemplo, los sanitarios están en condiciones muy precarias, o porque no tienen comida, o porque hay 20 personas en una celda que es para 5 personas. Entonces el Estado tendría que considerar si cuenta con el presupuesto, más ahora que hay tantos gastos por causa del posconflicto, y en ese sentido pues habría que considerar los aspectos de derechos humanos que se cumplan en la legislación, con los presupuestos que existen internacionalmente para ello, y desde el punto de vista nacional que sí existe el presupuesto para financiar este tipo de penas.
La pena de muerte para violadores es un tema que hoy vuelve a sonar en Colombia, que tal vez cada que hay elecciones este tema lo traen de presente, que constantemente se viene hablando de este tema, no es la primera vez que en Colombia se habla de ello. Al margen de lo que se pueda pensar socialmente, al margen de lo que la sociedad quiera o espere, e inclusive uno dentro de una razón o una condición humana espere que pase, pues existe una explicación jurídica para esta situación y es lo que pretendemos por medio de este video, explicar, ya no desde un contexto netamente fáctico de hecho, es decir, que queremos, la sociedad que quiere, etcétera, sino las disposiciones y el ordenamiento jurídico colombiano que permite. Lo primero que hay que entrar a analizar es el aspecto relativo a la vida contenido en el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia. Nuestra Constitución expresamente prohíbe que existan penas de muerte, de manera que, por lo menos, en el contexto constitucional se tiene completamente descartada la posibilidad de una pena de muerte, de una prisión que implique pena de muerte. Ahora, el artículo 12 constitucional siguiente también tiene una serie de prohibiciones en los tratos inhumanos o las penas crueles, inhumanas o degradantes. Y bien podría, haciendo una hermenéutica de la situación, tratar esa situación de una pena de muerte como una condición que desconoce la situación humana y que impide al ser humano, digamos, desarrollarse, no obstante poder probar que es un criminal como ser humano y que además, obviamente, esa pena termina siendo contraria a la condición humana, inhumana por demás. Tenemos también el artículo 34 de la Constitución Política, que es la disposición normativa que también, porque al margen o digamos ligado a la pena de muerte, habría que hablar también de las penas perpetuas o de la prisión perpetua. Pues ese artículo que les indico es el que expresamente prohíbe, constitucionalmente prohíbe que en Colombia existan penas perpetuas, penas de prisión infinitas, por así denominarlo. Está expresamente prohibido. Ahora, podría decirse entonces por qué no se cambia la Constitución o por qué no se reforma el texto constitucional y solucionado el tema. Es decir, imponemos pena de muerte, prisión perpetua, simplemente reformando el texto de la Constitución. No resulta ser algo tan sencillo. ¿Por qué? Porque existe una figura que se denomina el bloque de constitucionalidad. Ese bloque de constitucionalidad para nuestro país implica que existe una serie de normativas internacionales, una serie de instrumentos internacionales relativos a derechos humanos que prohíben que los países que hayan suscrito esos instrumentos internacionales pues se fijen penas de muerte o se establezcan penas que impliquen matar a otro ser humano por vía de una decisión judicial. Podemos mencionar, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, que claramente en su artículo 4 precisa que no es posible establecer prisiones perpetuas, penas de muerte para o en aquellos estados que hayan abolido la pena de muerte. Colombia es uno de aquellos, es decir, en Colombia, por virtud, como les digo, del artículo 11 de la Constitución, pues se ha abolido la pena de muerte y en consecuencia no podría constituciones posteriores o vía reforma constitucional establecer una pena de muerte. Independientemente del deseo de la sociedad, independientemente de lo que las personas quieran, de lo que las víctimas de este atroz y detestable crimen quieran, ¿sí? Entonces digamos que constitucional e instrumentalmente pues resulta imposible poder establecer en Colombia ese tipo de conductas simplemente por una perspectiva jurídica, de manera que escuchar a tantos políticos constantemente hablar, vamos a establecer la pena de muerte en Colombia para ese tipo de conductas delictuales, lo que se conoce como violadores, diríamos más técnicamente, jurídicamente, como acceso carnal abusivo, acceso carnal violento en menor de 14 años y otra serie de contextos y de conductas que implican el acceso carnal o actos sexuales abusivos inclusive que no implican pues la penetración a la persona, pero sí unos actos que llevan a tener unas conductas abusivas, en este caso o en el que más nos genera un reproche y una conducta de detestar ese acontecimiento, pues cuando es contra niños o contra niñas o contra, peor aún, recién nacidos, que no se sabe, uno no entiende cómo pueden llegar a acceder a una persona completamente indefensa y eso tiene todo el reproche
social y merece, digamos, un castigo ejemplar por parte del Código Penal. En Colombia tenemos unas penas que para ese tipo de conductas resultan bastante estrictas, que resultan ser penas que si se aplicaran en su contexto y en su plenitud, pues resultan tener a el violador durante muchos años en prisión, que inclusive podría decirse que en la práctica una pena alta, en Colombia la máxima pena son 60 años, no pueden haber penas superiores a ello, por lo menos por ahora. Implica que quien sea condenado a la mayor pena y no acceda a ningún tipo de beneficios cuando se trata de estas conductas, pues prácticamente en la vida real se convierte en una pena a perpetuidad, si se cumple con la pena por todos los años pues, que ello cobije. Ahora, supongamos o vamos al supuesto en que se trajese a Colombia la prisión perpetua, la pena de muerte para ese tipo de conductas. Hay que tener en cuenta algo. Hay un principio que se denomina principio de legalidad, que inclusive en otro video nosotros los tratamos en alguna oportunidad. Ese video implica la preexistencia de la norma, es decir, se va a procesar eventualmente si eso llegase a ocurrir, cosa que veo constitucionalmente imposible o por lo menos muy difícil de realizar. Implicará que se procesará bajo ese o se condenará bajo ese presupuesto a quienes cometan la conducta en adelante, no a quienes ya lo hayan cometido, no hacia hechos pasados, sino hacia circunstancias futuras. Bien, esta es una explicación que intentamos dar desde el aspecto jurídico para este tema que está sonando por todo lado en Colombia en este momento, que digamos que también tiene un aprovechamiento por quienes realizan actividades políticas. Ahorita con ocasión de las elecciones que se vienen recientemente en el mes de octubre, pues podrá ser una bandera en el aspecto político. Lo que quiero con este video es que no se dejen engañar, no permitan que les digan mentiras, que tal vez sea algo deseable pues que eso ocurriese, pues allí podría haber una discusión, pero que se van a establecer en Colombia penas de muerte, eso no es constitucionalmente posible, no es instrumentalmente posible con ocasión de la soberanía internacional que nosotros tenemos en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, no resulta posible, de manera que si usted va a depositar su voto porque mañana van a imponer pena de muerte en Colombia, pues es una mentira que le están planteando al elector. Lo que podemos es, y lo que el Congreso de la República podría llegar a realizar, es agravar aún más las penas dentro de los límites establecidos en Colombia y poner algunas condiciones restrictivas, quitar beneficios más de los que puedan llegar a tener, aunque ya hay una disposición normativa que en el pasado, hace poco tiempo, generó una serie de prohibiciones de beneficios para los que cometen este tipo de conductas, pero también habrá que discutir sobre la efectividad que tenga la institucionalidad colombiana, con la cantidad de impunidad que hay en Colombia, con la deficiencia investigativa que tiene la Fiscalía General de la Nación, con la ausencia de elementos que inclusive tienen sus cuerpos técnicos de investigación o sus investigadores para poder llegar a descubrir este tipo de conductas, también resulta difícil que en la práctica se pueda llevar un proceso de esa naturaleza, porque por vía de una sentencia generar la muerte de alguien implicará que la justicia tenga una certeza absoluta de la comisión de esa conducta, y en Colombia no es que tengamos una excelente justicia pues, penal que digamos esté libre en un alto porcentaje de cometer equivocaciones. Si se ordena matar a alguien y luego nos enteramos de la equivocación, pues sin duda allí no habrá cómo recomponer o restablecer, ni siquiera reparar inclusive esa decisión del Estado. Entonces esperamos que les haya quedado muy claro por vía de este video la explicación jurídica. No queremos meternos a tomar una postura, no pretendemos con ello que plantear una opinión de ninguna manera, más allá de lo que ustedes ya puedan opinar al ver este video, pero sí que existen herramientas jurídicas en nuestro entorno normativo que impiden el establecimiento en Colombia de penas de muerte y que hacen casi ilusoria la situación en que podamos tener penas a perpetuidad para ese tipo de delitos deneznables y detestables, como es el acceso carnal en niños, como es la violación a niños, que es detestable. Incluso exhortamos a la justicia a que sea mucho más eficiente en estos casos y que efectivamente logre llevar el responsable a la cárcel, e inclusive que también evite que inocentes
señalados falsamente de cometer esa conducta vayan a prisión, porque también, sin duda, ello es algo absolutamente contrario a la dignidad humana fijada y presupuestada en los artículos 1 y 2 de la Constitución. Espero que les sirva mucho este video, nos vemos en un próximo video.